Gracias, señor presidente. Agradezco la valentía de la diputada Quienas por haber escuchado y tomado lo que valientemente planteamos el año pasado desde La Libertad Avanza. Y hoy escuché, por ejemplo, a un diputado decir que están a favor de hablar de la historia completa. Y agradezco también que se haya tomado el trabajo de haber leído la versión taquigráfica de mi discurso el año pasado, donde planteé justamente esta temática. Sin embargo, es arbitrario y selectivo el discurso de este diputado, ya que temen que justamente se hable de la historia completa en esta fecha en particular, cuando no hay otro momento para hacerlo. Por otra parte, también se habló de que se habla por el respeto de las ideas, por lo que piensa el otro, pero el año pasado claramente no fue nuestro caso, ya que fuimos agredidos verbalmente por haber planteado un nuevo discurso en la legislatura de comenzar a hablar de una historia completa. Y nuevamente este año voy a volver a hablar de la historia completa, porque quiero que como sociedad terminemos con la mentira selectiva y el relato, porque como sociedad y como representantes nos debemos a la verdad. Al igual que sostuve el año pasado, repudiamos los delitos de lesa humanidad ejercidos por el terrorismo de Estado, pero también repudiamos los crímenes y la violencia ejercidos por los grupos guerrilleros, actos terroristas que también se cobraron vidas de inocentes. Grupos guerrilleros como el ERP, como la FARC, como FAP y montoneros, que nunca fueron juzgados como sí fueron juzgados las juntas militares por los mismos crímenes. Por eso quiero dejar en claro, porque se tergiversa muchísimo la posición que tenemos desde La Libertad Avanza y el liberalismo. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia y me parece que hay una arbitrariedad en intentar imponerle al ciudadano de que nosotros estamos a favor de la muerte, del homicidio y de los golpes de Estado. Yo no vine acá para seguir sosteniendo el discurso políticamente correcto que guardó silencio durante tantos años de la época más oscura de la historia argentina. Perdón, diputada. La diputada Barri le solicita una interrupción. No, gracias. No está concedida. Yo pregunto, ¿desde cuándo se volvió política de Estado el relato? ¿Cómo es posible que hayamos permitido como sociedad que el capital simbólico esté en manos de personas que pertenecieron a movimientos guerrilleros, a los más sangrientos que haya conocido nuestro país? ¿Por qué se invisibiliza esa parte de la historia? Hay historias de personas, de familias que fueron asesinadas a sangre fría solo por el hecho de haber vestido alguna vez un uniforme militar o policial. Historias que lamentablemente no pertenecen a los grandes acontecimientos colectivos que se narran en la historia argentina. Acontecimientos que suelen sostener sectores del kirchnerismo, la izquierda y el socialismo. Relato con el que lamentablemente hicieron un negocio millonario a costa del dolor de los argentinos. La historia nos enseña y ha registrado que los grupos guerrilleros en los años 70 usaron la violencia para atacar. Una guerra civil no se libra con un solo bando, sino que puede librarse desde dos o más. Y eso fue lo que sucedió. ¿Saben lo que decía Perón sobre las guerrillas armadas durante su presidencia? En 1974, Perón le envió una carta a los oficiales, suboficiales y soldados de la guarnición militar azul, luego de que se atacara ese regimiento durante su presidencia, atacado por el ERP. Y Perón dijo sobre el ERP que era un número reducido de psicópatas a los que había que exterminar por el bien de la República, porque se oponían a las grandes mayorías. La propia Estela Martínez de Perón, que sucedió a su marido en la presidencia luego de su muerte, firmó 2 decretos presidenciales, el 261/75 y el 2272/75,
que ordenaba la ejecución de las operaciones militares y de seguridad necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país, mientras, al mismo tiempo, funcionaba el grupo paraestatal, la AAA. Ojo que la política no resiste archivo, y mucho menos resiste la historia. Así que pregúntense si realmente hablamos de justicia cuando no hay verdad y no se admiten los hechos históricos. Argentina lleva décadas de un proceso de apropiación del pasado por partes de sectores políticos y culturales que materializan un relato en lugar de la historia. Una historia creada por la intromisión estatal en concurso con el aparato mediático, educativo y cultural que ha transmitido sistemática y repetidamente a la sociedad una versión parcial de los hechos y muchas veces falsas. Aún hoy, en nombre del Estado, sectores políticos le han entregado en su totalidad a sobrevivientes y simpatizantes de aquella izquierda revolucionaria que mataba, secuestraba y torturaba en nombre de una ilusoria revolución socialista, el poderoso instrumento de la memoria y de los derechos humanos. Y en esa construcción política y cultural, modelada en el terreno de la memoria y no de la historia, es la que le ha otorgado a muchos sectores una supuesta superioridad moral. Superioridad que quieren aplicarnos en este mismo recinto al decirnos que no podemos hablar sobre la otra parte de la historia y sobre las víctimas que se cobraron los grupos guerrilleros. Resulta llamativo también, además, el hecho de que buena parte del sector político socialista nunca se haya comprometido en tantos años en oponerse a la manipulación de la historia argentina. Pero claro, si en el 2017, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal dictó una ley donde se obligaba a hablar de 30.000 desaparecidos. No somos nosotros los que cuestionamos el número, son los hechos históricos, son los registros de la CONADEP, son los registros estatales, no están en manos de privados. No es una cuestión de si nosotros nos gusta o no el número, es lo que está registrado actualmente, que son más de 8.500 víctimas. Y claramente yo creo que hay un problema de comprensión también por parte de muchos diputados porque hicieron alusión al proyecto que presenté en esta casa, que obviamente no fue aprobado para ser tratado en la sesión. Pero sin embargo yo me vengo a plantear y me vengo a plantar como legisladora, como representante de un sector de la sociedad que también piensa lo mismo que nosotros, y vengo a hablar desde una mirada afirmacionista, si se puede decir, porque vengo a hablar de la verdad histórica, yo no vengo a construir un relato, yo me baso en los archivos históricos, y pueden verlo ustedes mismos, pueden buscar los decretos firmados por María Estela Martínez de Perón, pueden ver las cartas que mandaba Perón hablando sobre las guerrillas y cómo había que exterminarlas. No somos los liberales los enemigos de esta casa por hablar de una manera que a ustedes no les gusta. Por eso es que presenté el proyecto con el nombre de Ley de Memoria Histórica Completa. Porque estamos, y como lo plantea el proyecto, en contra de todas las formas de terrorismo perpetrados por el Estado, pero también por los grupos guerrilleros. Por eso se plantea en ese proyecto la modificación de la actual ley 355, que fue sancionada hace más de 20 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se permitan resignificar los hechos históricos. Y establece además que a través del Ministerio de Educación se promueva el uso voluntario de material bibliográfico en los establecimientos educativos que refieran a la violencia cometida tanto por el Estado como por los grupos guerrilleros, porque el gran problema de Argentina es el adoctrinamiento que hay en las escuelas y universidades. Aún hoy, en pleno siglo XXI, los argentinos tenemos una deuda enorme con la historia y con la memoria y la verdad de miles de familias que fueron destruidas por grupos guerrilleros. Miles de nombres borrados de la historia y que aún esperan por justicia. Por lo tanto,
Mi proyecto y el discurso que estoy pronunciando el día de hoy tiene como finalidad poder devolverles a esos argentinos algo de justicia. Pero para que haya justicia, primero es necesario que todos admitamos los hechos históricos y hablar con la verdad para tener una memoria completa histórica. Y es por eso que invito a todos los diputados de esta casa que si realmente están dispuestos a representar a los argentinos, tienen que ser justos con la historia. Muchas gracias.